En un mundo de apariencias donde lo que importa es lo que haces, lo que tienes, cómo vistes, en qué te transportas, el apóstol Pablo te lleva a través de un viaje al interior del corazón de Dios para que veas lo que Él realmente valora. Porque es necesario que en este tiempo le des valor a lo mismo que el Señor quiere que preserves en tu mente y en tu corazón, que atesores. Así que no dejes que te distraigan las ilusiones de un mundo caído, en decadencia, que solo quiere llevar a la perdición, ahí hacia donde ellos están. Así que abre tu mente, tus sentidos al mensaje de la palabra de Dios y déjate guiar por las sendas de la verdad todos los días. La prédica de hoy titula Apariencias internas y externas y tiene 3 puntos. Conocimientos aparentes, apariencias externas sin importancia y apariencias internas que sí importan. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que no se pierda con las apariencias y las banalidades de este tiempo. Señor, queremos encomendar este tiempo, la vida de cada uno de tus hijos hoy reunidos, ya sea presencialmente o de manera virtual. Queremos, Señor, que tú honres a quienes te honran, Señor. Queremos que tú cuides, Señor, la vida de tu iglesia, prosperando en cada cosa que la iglesia quiere hacer. Encomendamos a ti, Señor, hoy nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón, para que tú nos abras completamente a tu palabra y podamos entender fielmente lo que tú lo dices. Señor, cómo lo dices y para qué lo dices. Y por eso, Señor, estamos esta mañana reunidos aquí en el nombre de Jesús. Amén. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 2 al 3, dice: Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Bien, lo primero que hace Pablo es elogiar a los corintios por retener las instrucciones que les había dado. Vean ustedes, dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como se las entregué. Bien, ¿por qué hace tanto énfasis en esto? Porque lógicamente cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder valorar las cosas que tenemos en conocimiento, las que hemos asimilado y las que asumimos. Pero él dice que es interesante ver que lo hayan hecho con firmeza, pero tal como fueron entregadas según la palabra de Dios. O sea, no según tu criterio, no según lo que te parece, no según la conveniencia que tengas, sino exactamente como dice la palabra de Dios. Bien, esta es una lucha que se tiene constantemente dentro de la iglesia. Porque todos queremos hacer cosas, a todos nos encanta tener actividades, nos encantaría hacer de repente que las cosas de la iglesia pues manejen y caminen de una manera. Sin embargo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo nos recuerda y dice, no debe ser como tú quieres, debe ser como tiene que ser. Es decir, como Dios lo ha dispuesto. ¿Para qué? Para que vaya bien. Y no hay nada más gratificante para quien está a cargo de repente de la consejería, de la enseñanza, de la edificación, que su esfuerzo dé el fruto anhelado con transformación de vidas. Recuerdo que cuando llegué acá a la congregación, ¿no es cierto?, un hermano que ahora es anciano me dijo, pues yo quisiera hacer el tiempo del discipulado inicial. Y yo dije, pero eso no es que es para la gente que recién se está incorporando a la iglesia. Me dice, no, tú vas a ver que hay muchos que están aquí hace muchos años, pero no han entendido el evangelio. Bueno, adelante. Y producto de eso, de ese esfuerzo que hizo este hermano hace 8 años, pues hoy tenemos hermanos comprometidos, que han entendido verdaderamente, que han comprendido lo que es el vivir la vida cristiana y no han tenido mejor respuesta que comprometer sus vidas en todas las actividades que se realizan.
Y entonces por eso uno dice, sí, ¿por qué son los mismos? En todo están metidos, porque ellos han entendido. Y si tú no estás en todo metido, alguito te está faltando de comprender qué es lo que Dios demanda de ti. Pablo les había enseñado la forma tradicional de vivir como nuevas criaturas en este mundo, y entre esas enseñanzas estaba la forma de cómo deberían vestir las mujeres cristianas. Vengo de una iglesia muy tradicional en la que las autoridades, que son siempre nombradas por una elección, tienen claro, porque ya deben ser casi 70 y pico años de la iglesia, ¿no es cierto?, que dicen, aquí nosotros no hemos venido a educar, no estamos para educar a la gente, sino para instruir en la fe. Así es que lo que hacen y lo que hacían en su casa o aprendieron en su casa, en su hogar, pues aquí lo vamos a ver y no les vamos a enseñar cómo hay que hacer. Y entonces por eso de repente para mí me cuesta, ¿no es cierto?, tener que estar llamando la atención a la gente en el sentido de decir, che, ¿sabes qué? ¿Por qué no ves esto? ¿Por qué no vigilas esto en tu vida en relación a la iglesia? Ya sea tu forma de vestir, tu hora de asistencia, tu participación en el ministerio en el que estás, la forma en la que te manifiestas en donde sirves. O sea, me cuesta, la verdad. Es decir, me cuesta ser una especie de bedel, de superintendente que esté diciendo lo que hay que hacer. Porque entiendo que eso es responsabilidad que uno está ejerciendo en su propio hogar y lo lleva a la iglesia. Entiendo que es algo que uno lo tiene innato en sí mismo y que por lo tanto lo único que hace es mostrar a los demás lo que es. La vida cristiana no debería cambiarte la forma de ser. Pero Pablo, ¿no es cierto?, nos hace recuerdo de que él ha tenido mucho cuidado en enseñar a ese tiempo. ¿Pero por qué? Pues simple y llanamente porque en ese tiempo recién estaba tomando cuerpo la iglesia. Hoy la iglesia tiene siglos de vida. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer cada cristiano es simplemente aplicar lo que sabe a la vida cotidiana. Si siempre fue educado, si siempre fue puntual, si siempre fue responsable, si siempre fue obediente, si siempre fue comprometido, pues lo va a aplicar a la vida cristiana. Si nunca lo fue, nosotros lo vamos a sufrir. En estos versículos, que también es otra de las cosas que muchas, especialmente mujeres que no conocen la palabra de Dios, dice, se está apoyando el machismo, ¿no es cierto?, en el que se afirma que la mujer es inferior al hombre y que solo está aquí para servirle. El apóstol Pablo afirma lo contrario, diciendo que todos, incluyendo los hombres, están bajo autoridad. Bueno, es de entender, ¿no es cierto?, que antes una mujer no tenía derechos. Era prácticamente un objeto de placer y solo para reproducir, criar y ver los quehaceres de la casa. En la cultura judía, pues era semejante, porque las mujeres no tenían derechos de igualdad. Un ejemplo se da en el libro de los Números, en el capítulo 27, versos 3 al 5. Y hay un relato de unas mujeres que dicen, nuestro padre murió en el desierto, y aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Entiéndase, hijo varón. Dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso ante el Señor. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ellas la herencia de su padre.
¿Se dan cuenta? Estas mujeres, que eran varias, habían visto fallecer a su padre y había una herencia que ellas deberían recibir. Sin embargo, la cultura decía que nadie, ¿no es cierto?, que no sea varón, no puede recibir la herencia. Y por lo tanto, esa herencia, ¿a quién iría a parar? Pues a otra parte, a otra familia, a otro lugar. Y ellas hacen un reclamo legal. ¿Por qué tendrían que reclamar? Pues simple y llanamente porque en ese tiempo no se le daba la importancia a la vida de las mujeres de tal modo que podrían ser causa y objeto de injusticia. Pero ese no fue el deseo de Dios desde el principio, sino fue por las tradiciones antiguas en las cuales ellos vivían que esto llegó a ser así. Había una interpretación rabínica que está revelando la perspectiva judía. Decía así: Dios no formó a la mujer de la cabeza del varón para que no sea soberbia, ni del ojo para que no sea lujuriosa, ni del oído para que no sea curiosa, ni de la boca para que no sea charlatán, ni del corazón para que no sea celosa, ni de la mano para que no sea codiciosa, ni del pie para que no sea traicionera, sino de la costilla para que esté cubierta. Así que el pudor debe ser su mayor cualidad. Así que a la mujer no se le permitía nada, y era una costumbre del Medio Oriente, y debería estar cubierta completamente como muestra de sujeción y decoro. Sin embargo, Pablo les dice a los corintios que todos los seres humanos están bajo autoridad, y no solamente las mujeres. Quiero que sepan, dice Pablo, que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Es que esa palabra cabeza, del griego kefalé, que aparece varias veces, no se refiere a esta cabeza del cuerpo humano, sino a un jefe. ¿Ya? Así que, como lo dice Pablo, dice, todos tienen un jefe. Y Cristo es el mejor ejemplo porque durante todo su ministerio estuvo sujeto, ¿a quién? Al Padre. Pero era Dios. Pero Él mostró exactamente cómo debía ser la sujeción de un hijo de Dios a su Padre. Te pregunto, ¿cómo vas en esa parte tú? ¿Te sujetas verdaderamente al único Padre verdadero que tienes? ¿O agarras lo que te parece, lo que te interesa, cuando te conviene, y entonces obedeces? En Efesios 1, versos 20 al 22, dice, ese poder obró en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús ha recibido toda la autoridad en los cielos y la tierra por encima de toda autoridad terrenal. Así es que todo lo que tú tienes que obedecer es lo que dice la palabra de Dios. Pero no uses como pretexto para después de querer desobedecer las cosas de tu trabajo, de tu hogar, de tu familia, de la sociedad. Porque todo ha sido previsto para que en este mundo caído los cristianos puedan vivir en armonía. Entonces nosotros podemos ver que Cristo ejerce su autoridad con el Padre, así como Él lo haría, porque Cristo es la cabeza del hombre. Bien, ese es un primer mensaje que creo que debería quedar claro. ¿A quién debo obedecer? Y estoy hablando como varón, ¿sí?
¿A quién debo obedecer? Lo pongo de una manera más simple. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Sí? El hombre, al mismo tiempo, es cabeza de la mujer en esa condición. Y así se puede desarrollar su rol. Puede hacer y ejercer un gobierno sabio y beneficioso como sacerdote de su hogar. Quiere decir que si para cualquier varón no es Cristo su cabeza, no va a poder ejercer el rol que tiene dentro de su familia. No puede quedar más clara la explicación de Pablo en el sentido de que si el varón no se somete a Cristo, pues difícilmente va a poder él ejercer autoridad sobre nadie. El hombre debe ser sumiso a Cristo en su carácter, en su manera de ejercer el privilegio de ser cabeza. Debe ser acorde a la sabiduría que Cristo le está otorgando. De lo contrario, la primera que va a sufrir las consecuencias es su mujer. ¿Ya? Y dice en Efesios 5, 22 al 28, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Si ahí acabara, diríamos, perfecto, mujeres ya saben lo que tienen que hacer. Sin embargo, Pablo abunda y dice, maridos, amen a sus mujeres. Y podría ponerlo en singular, ¿ya? Mejor, cuidado que algunos se sientan alentados. Marido, ama a tu mujer. ¿Ya? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así, o sea, de esta misma manera, deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este pasaje enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido y el marido, como Dios manda, debe saber amarla como Cristo ha amado a la iglesia. Cuando la mujer aprende a sujetarse a la autoridad del hombre, pues no tiene otra cosa que aprender a amarla como Cristo amó a la iglesia. Probablemente esta sea una de las razones principales por las cuales las personas no se llevan bien, un hombre y una mujer, y lógicamente las consecuencias las pagan matrimonios destruidos, familias con problemas y hogares que no tienen rumbo. El varón puede ser un buen gobernador, justo, equitativo y sabio, y este es el gran desafío del hombre. ¿Cuál? ¿Aprender a mandar? No. Aprender a amar. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo es su iglesia? Su iglesia es una iglesia buena, obediente, todos son cariñosos, todos se rigen por los mandatos. No, más bien es una iglesia rebelde, desobediente, que quiere autonomía
Recuerdo cuando estaba aprendiendo en el seminario, en la materia de Antiguo Testamento, llegamos a la Torre de Babel. Y yo dije que esto es para mí sencillo. Simplemente Dios se enojó y lo sacó. ¿Por qué se enojó? Porque ellos buscaban autonomía. Aún hasta ahora, ¿no es cierto? Siguen gritando en la calle, autonomía. Y cuando una mujer está en su hogar, dice autonomía. Y cuando los hijos están sufriendo un poco, dicen autonomía. Todos quieren liberarse de una autoridad que les rija. Te aguanto si es que, o sea, aguanto tu gobierno si es que haces las cosas bien, según mi parecer. Y si no, presento mi demanda de autonomía. Aún aquí en la iglesia. Aún aquí en la iglesia. Por favor, hermanos, ¿vamos a hacer esto? Ya, pero yo tengo la manera de que hay que hacer. ¿Sabes? Hay una sola forma en la que en la iglesia se hace. Y es de acuerdo a cómo Dios manda. ¿Sí? El pastor lo único que hace es obedecer lo que Dios dice y pone la sugerencia. Por ejemplo, vamos a tener el ministerio de adolescentes. Espero que salgamos en los próximos días. Pero ya me estoy imaginando, ¿no es cierto?, algunas hermanas o hermanos que sean invitados a ser parte de este ministerio, dirán, ya, pero yo voy a hacer... Me gustaría que te sometas primero a la iglesia y después sugieras qué hacer. No es la dificultad, no está en armar, formar, diseñar y mandar el ministerio de adolescentes hacia adelante. No está en esa la dificultad, porque eso hay formatos ya hechos. ¿Sabes dónde está la dificultad? En las personas que se va a designar. Porque todas van a querer hacer autónomamente las cosas. Por eso estamos en oración. Si no, sería como en una empresa. Esto hay que hacer, adelante, vamos. Se necesita, por supuesto, y vamos. Y andamos, y hacemos, y haces tú. Y si no sirve, fuera, otro. En la iglesia no es así. En la iglesia nos sujetamos al Señor. Entonces, para volver y no se desmarquen algunos que ya estaban siendo aludidos, ¿no es cierto? Colosenses 3:19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Pero es que vos no conoces a mi mujer. No dice condicionado a, ¿sí? Dice, marido ama a tu mujer y ni se te ocurra ser áspero con él. Y esto sí que contradice los principios del machismo. El hombre reconoce la importancia que la mujer tiene en su vida y prefiere darle un trato acorde con la voluntad de Dios, no con su criterio, ni con el criterio de ella. Mira lo áspero que eres. Soy albañil, ¿qué quieres que mis manos sean de qué? De esponja. Soy áspero porque mi carácter es así, mi papá me formó, vengo del ejército, no sé, pues un montón de cosas hay, pero en realidad no es el criterio de ella quien determina la aspereza del marido, sino la palabra de Dios. Ni siquiera la de él, la palabra de Dios. Y ella viene a ser el complemento perfecto que necesita para vencer en este mundo. Ambos, como una sola carne y bajo el señorío de Cristo, pueden aprender a amarse. La Biblia exhorta a tratar a las mujeres con amor y cuidado. Ese verbo amar no se refiere a un amor ilusorio, artificial, sino a un verdadero amor duradero, comprometido. Un amor, ese amor que manda que tenga para su esposa, es un amor que acepta, respeta, valora, protege, apoya, cuida. Todo hombre debe reflexionar sobre cómo tratar a su mujer. Y en general, a una mujer en general. Todo hombre. Digamos como una especie de preparación a lo que hará si es que alguna vez se casa. Y cuando ya esté casado,
pues debería analizar a la luz de este pasaje cómo está su relación con su esposa. ¿La trata con respeto y amor o es áspero y agresivo? Si ve que su actitud no es adecuada, el varón debe trabajar en cultivar el amor y respeto hacia su esposa, escuchando sus necesidades, comunicándose de manera abierta y sincera. ¿Acaso no podemos nosotros, los que tenemos muchos años de matrimonio, enseñarles a los más nobles en esta lid, ¿no es cierto?, de decir que nosotros, los que ya tenemos muchos años de casados, cuando la esposa nos dice, ¿tienes hambre?, ella tiene hambre. Cuando dice, te lo voy a traer un refresco, ya tienes que pararte a traer uno para ella. Y cuando dice, ¿qué te has antojado?, entonces no le extiendas la lista del menú del restaurante, sino dile lo que es más fácil para ella hacer y para ti comer eso. Porque si empiezas con tus demandas y tus cosas, como cuando recién te has casado y no la conocías muy bien, es que no has tomado nada del tiempo para tu beneficio, para saber cómo amar a esta mujer, cómo tratarla con respeto y sin aspereza. ¿Cómo trata ese esposo? Es importante que en su relación no haya ningún tipo de violencia o abuso. Y eso se lo practica desde antes de casarse. Si los varones están teniendo una relación con una joven y se dan el derecho de maltratarla, ni siquiera pensando en que la va a golpear, eso sería ya el colmo. Con solamente pensar en decir, ay, me tienes tan aburrido, mejor es que agarres tus cosas y te vayas. ¿Sí? No la perjudiques, no te perjudiques. Si no te agrada, cada uno por su lado, antes de casarse. ¿Sí? Es común que muchos varones piensen que de repente están siendo demasiado amables y cariñosos, y eso con sus parejas demuestra que tienen cierta debilidad, porque también las mujeres, ¿no es cierto?, van midiendo. Pero ese es un pensamiento erróneo. Porque 1 de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos, igualmente que ¿qué? Igualmente que las mujeres convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo deberían entonces vivir los esposos? Igualmente de manera comprensiva, entendiendo, comprendiendo, asimilando lo que es el uno y el otro. El amor y la ternura, el respeto son las claves para construir una relación sana y duradera. Así es que, mujeres, no demanden menos. Cuidado, me apedré. Varones, no ofrezcan nada que Dios no les demande. ¿Ya? No se hagan los de oferta electoral. Te voy a amar, No. Sabes que vas a fallar en eso, ¿ya? Te conoces, no te lo voy a bajar las estrellas. Sabes que no vas a hacer. Por vos iría hasta el infinito. Pero como está lloviendo, no voy a ir a recogerte. Mujeres, demanden lo que Dios quiere que demanden de un varón. Punto número 2, apariencias externas sin importancia. Dice 1 Corintios 11, 4 al 12. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada.
Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Fácil de entender. Vamos a describir esto que está tan simple, ¿no es cierto? El apóstol Pablo está hablando del atavío en el culto, pero se concentra más en la mujer que en el hombre, según las costumbres. Los varones griegos, cuando adoraban a sus divinidades, no se cubrían la cabeza, pero sí las mujeres lo hacían. En la cultura judía, la tradición enseñaba que los hombres debían cubrirse la cabeza al momento de orar. Y considerando la cultura de los griegos, Pablo dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. En ese tiempo los rabinos enseñaban que el hombre debía cubrir su cabeza, pero malinterpretando el pasaje de 2 Corintios 3:13, que dice, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, nuevamente está haciéndoles notar que en ese tiempo de Moisés, cuando él volvía de haberse encontrado cara a cara con Dios, venía resplandeciendo, su rostro prácticamente iluminaba, pero cubría con un velo. Y entiéndase, no era un velo como los que ahora se utilizan, ese de tul, que no se ve nada, sino era un velo oscuro que le cubría completamente, pero no era simplemente porque él quería cubrirse, sino que no quería que los israelitas se distrajeran viendo la luminosidad del rostro de Moisés para descuidar lo más importante, el mensaje que Dios había enviado por él. Así es que nosotros vivimos en un mundo en el que todos estamos deslumbrados, ¿no es cierto?, por la luz que está reflejando algo. Un nuevo modelo de algo, una nueva moda de algo, una nueva forma de hacerlo, algo que nos llama la atención y eso nos quita la esencia de lo que Dios quiere que aprecies. Y por lo tanto se nos hace difícil entrar a concentrar en lo que Dios está haciendo y nos entretenemos en lo que ese rato estamos viendo. Por eso Pablo se toma tanto tiempo en explicarles que dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, unido a Cristo por la redención y que puede tener su cabeza descubierta como señal de dignidad y libertad. Y cuando un hombre ora, intercede a Dios por los hombres. Y cuando profetiza, habla a los hombres de parte de Dios. En esas dos posiciones sagradas, pues debe tener su cabeza descubierta. Pero toda mujer, y esto obviamente está hablando en contra de las enseñanzas que los rabinos decían, no, que tiene que andar cubierto como Moisés. Pero ya les he explicado que Moisés no estaba cubierto para cubrir su cabeza, sino para evitar que se distraiga, ¿ya? Toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Bueno, esto es un tema cultural y lo vamos a ver en un momento. En lugares ortodoxos de Medio Oriente existe la costumbre que la mujer se cubra en señal de sujeción al hombre porque era considerado indecente que una mujer ande con la cabeza descubierta. Por cultura, una mujer decente no se atrevía a salir a la calle con la cabeza descubierta y en el culto a Dios, por asunto de conciencia y decoro, se mantenía cubierta por un
velo. No sé si ustedes han visto, pero hay algunas iglesias de varios cortes, ¿no es cierto?, en las que las mujeres entran con un velo. Por un tema tradicional de esa congregación. Pero en Corinto había una versión opuesta al movimiento de liberación de la mujer actual. Porque dice, toda mujer que ora o profetiza. Eso significa que una mujer podía orar en público y que podía hablar en público. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer tiene derecho a realizar estas tareas si es que Dios le ha dado esa capacidad espiritual. Y yo sé que algunas lo tienen. En Hechos 21, versos 8 al 9, dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Está relatando un viaje. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Por lo tanto, había la posibilidad de que existieran mujeres que estaban profetizando. ¿Qué quiere decir eso? No son las que adivinan el pronóstico del tiempo, ni dicen lo que van a suceder en los eventos futuros, sino expresan lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Y Pablo da algunas razones que las mujeres deberían tener en cuenta. La primera es un tema moral y de buen testimonio. ¿Por qué? Porque en Corinto las sacerdotisas de Afrodita eran rameras y no se cubrían la cabeza. Y se consideraba una mujer indecente a la que no llevaba velo. Y eso era motivo de afrenta para su marido. Dice Pablo, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto tiene una aplicación concreta para Corinto, ¿ya? Las sacerdotisas de Afrodita se afeitaban la cabeza y la tenían descubierta. Y una mujer que no usaba velo en esa ciudad se la conocía como una prostituta. Ahora, ¿eso se aplica a este tiempo y sociedad? Las mujeres ahora pueden usar un atuendo en la cabeza, un sombrero, un gorro, alguna cosa. Pero las normas para el vestuario de la mujer tienen que ver con su ministerio y su servicio al Señor. En 1 Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 10, dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, de esta misma manera, también ellas, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Si una mujer eleva manos santas, es decir, si está orando en público, que era posible que lo hicieran, ¿sí? O estaba guiando el servicio de repente desde aquí. ¿Qué es lo que debería pasar con ella? No debería llamar la atención hacia su persona con su arreglo personal. Otra vez, exactamente igual que con el tema de Moisés. Es decir, si una mujer va a subir a este lugar, no debería llamar la atención hacia ella. Jamás nosotros deberíamos estar entretenidos en mirar, ni hombres ni mujeres, mira qué peinado, pucha que trae, mira los aretes que tiene y el collar que se ha puesto o el traje que lleva puesto. Sino deberíamos estar atentos a lo que dice, si expresa la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué era mejor?
pues no acentuar sus atributos físicos en el servicio a Dios. Una mujer de Dios no necesita verse muy atractiva. Y obviamente, no se olviden que dice a sí mismo. Así es que tampoco un hombre aquí debería estar, ¿no es cierto?, con ostentación de ninguna naturaleza, para que no llame la atención sobre sí mismo. Han habido en la Biblia mujeres que tuvieron un reconocido atractivo físico. Jezabel, Esther, Salomé. Y otras mujeres destacaron por ser devotas. Y Dios utilizó sus vidas, como Sara, como Débora, como Ana, como Abigail, como María, la madre de Jesús. Pablo dice que el velo sobre la cabeza de la mujer es símbolo de sujeción al hombre. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. El lugar de la mujer es el de compañera idónea del hombre. Ella tiene que ser la otra parte de él. Ningún hombre está completo sin una mujer, a no ser que le haya concedido esa gracia especial, para una obra especial. Hay hombres que nunca se van a casar y viven felices. Hay hombres que no necesitan comprometer su vida con una mujer y sirven bien al Señor. Esta expresión de que debe complementarse no está haciendo alegoría a el hombre es la media naranja de la mujer o la mujer es la media naranja del hombre, no. Ambos son dos seres completos y si no son completos están mal. Ambos son seres completos y así van a unirse ambos. Por lo tanto, un hombre que no se casa no es que se queda una media naranja por ahí botado sin saber qué hacer. Ni una mujer que no se casa tampoco es una media naranja por ahí que está a punto de secarse. Funcionan como hombre y como mujer completos. Y Pablo explica, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Cómo? Claro, le arrancó un pedazo de la costilla para hacer una mujer, ¿sí? En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y esto es lo que las mujeres dicen, ves, nos necesita. Y sí, el hombre vio que, lógicamente, cuando ha terminado de ¿qué? De contar los animales, ¿no es cierto?, según la orden que le había dado el Señor. Se dio cuenta que todos tenían pareja y él les rechulla. Y dijo yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya, te lo haré mujer. No, ya lo tenía previsto el Señor. Solo que quería que él se dé cuenta que es necesario en su vida una mujer. ¿Imprescindible? No. ¿Necesario? Sí. Por eso lo ha hecho, porque el hombre siempre tiene sus sonceras que necesita de una mujer. Si no, no puede. ¿Eh? Y no digo que no puede lavar, planchar, puede, pero no puede convivir sanamente, ¿ya? La mujer, dice Pablo, ¿no es cierto?, debe cubrirse como señal de que está sujeta a una autoridad con respecto a los poderes espirituales que se mueven en el culto. O sea, aquí en este momento, por ejemplo, aunque ustedes no lo quieran creer y estén distraídos en otra cosa, hay ángeles. Y hay demonios también. Así es que en la medida en que estén distraídos, le están haciendo caso ¿a quiénes? A los demonios. Y en la medida en que están atentos y están con su ángel al lado, que les está despertando cada rato, ya pues atendé, ¿no es cierto? Para eso están los ángeles. Dice Pablo, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Bueno, esta es una referencia a los ángeles, ¿no es cierto?, que debe estar en relación con que estamos siendo observados por seres inteligentes creados por Dios. Están aquí.
En nuestro caso, no sé dónde andan por ahí, de repente están amontonados a este lado y dicen, no nos queremos meter con esta chusma. No. Ellos están esparcidos por todas partes porque están despertando el ánimo y el interés de ustedes para escuchar esta exposición. Pero seguro deben estar pensando, ay, ¿por qué Dios no se libra de estos? ¿Por qué? Porque somos las criaturas más rebeldes del universo que Él ha creado. Los ángeles, yo me imagino que deben asombrarse de la gracia y la paciencia de Dios que tiene con los seres humanos. Los ángeles se deben reunir y decir, pucha, nada podemos hacer contra esto, pero caray, qué ganas que tenemos, ¿no? Sin embargo, en el Señor, ni la mujer, dice Pablo, es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Entonces, el poder de la mujer es el de saber mantenerse junto a un hombre y mantenerlo a él junto a ella, por ser mujer. Y el hombre puede mantener a la mujer junto a él por ser hombre. Es la relación del matrimonio por la voluntad divina. Cuando esa relación no existe, cuando no hay la capacidad de la mujer de retener a ese hombre a su lado porque ella es mujer, y ni del hombre retenerla a ella porque es hombre, el ideal de Dios se ha perdido. Y cuando se tergiversa o se descuida, empieza el caos. Los argumentos en cuanto a la sumisión de la mujer son varios. La razón de la sujeción pues se remota al origen de la humanidad y a las consecuencias de la desobediencia. En Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo el Señor, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esa es una de las razones por las cuales la sujeción de la mujer está en ese orden al hombre. Los argumentos que da Pablo y que da la Biblia en realidad es que la esposa está sujeta a su marido, obedece a Dios y puede ganarlo para Cristo. En 1 de Pedro 3, versos 1 y 2, dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes. En esto un poco discrepo. Algunos, yo creo que todos, ¿ya? Pero en este caso habla de desobedientes a la palabra. Pueden ser ganados. Ese desobediente a la palabra significa que no es creyente, ¿ya? Y no le achaquen a sus maridos, ¿ya? Pero mi marido es creyente. ¿Por qué crees que es creyente? Porque ora y me acompaña a la iglesia. Esos pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de su mujer al observar ellos su conducta, casta y respetuosa. Cuando estábamos analizando esto en un seminario, uno de los esposos dijo, bueno, ahí está, esta es la razón por la cual mi hermano, que no se va a convertir jamás porque es rebelde, y va a tener una razón para poder escribirle desde el infierno a su mujer, y le va a decir, estoy aquí en el infierno por ti, porque tú eras cristiana y nunca mostraste una condición respetuosa y casta. Así es que no manden al infierno con su actitud, ¿sí? Los mejores adornos, dice la Biblia, que están en la sujeción. Deben ser las buenas obras, como toda mujer que ofrece la piedad. También se les prohíbe a las mujeres hablar en público, deben guardar silencio y preguntarle a su marido cualquier duda después del culto. Esto fue interesante en un seminario de matrimonios, ¿no es cierto? Porque hicimos dos grupos y les explicamos a los maridos y después venían las mujeres. Vamos a hacer una dinámica, dijimos, ¿no? Después
Todas las mujeres que no han entendido lo que ha explicado su marido, ven hacia este lado. Toditas han venido. Pero, ¿qué pasa? Pues maridos, no les han explicado, es que no me entienden nada. Puede parecer machista, pero hasta hoy, en Medio Oriente es impertinente que la mujer hable sin que esté su marido cerca. Por lo tanto, lo que Pablo dice es que la mujer guarde todas las medidas de decoro y respeto que eran propias de su tiempo. Un día vamos a hacer la experiencia, ¿sí? Maridos explicando a sus mujeres. Hoy en día existe la forma adecuada que una mujer tiene que vestir, no solo en el culto, sino en todas partes. Y más que usar un velo, el punto principal está en la vestimenta decorosa de la mujer y en llevar una vida santa con amor y fe. Sin embargo, delante de Dios, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Delante de Dios. Delante de los hombres, todos tenemos nuestra idea equivocada, pero sin embargo debemos acudir a lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 12, 4 y 5 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Bien, no veo yo ahí ninguna diferencia en que hay unos que son más importantes, unos que son mejores y otras que no lo son. Ambos se complementan y ambos, como imagen de Dios, se les permite adorar, orar e incluso profetizar en el culto. Es absurdo concebir, tanto al hombre como a la mujer, separados o liberados el uno del otro. Por la forma como han sido creados, se necesitan mutuamente, se complementan para trabajar en equipo y unidad. Si lo entiendes de este modo, puedes tener una relación que dará honra y gloria a Dios. Recuerdo que hicimos una experiencia en una iglesia, ¿no es cierto?, en el que había la ayuda solidaria y dijimos, no está bueno que hagamos mezcolanza y que vayan hombres y mujeres, diáconos y diaconisas por separado. ¿Por qué? Porque cuando hubo la delegación a las diaconisas, ¿no es cierto?, las diaconisas pasaron revista a toda la iglesia y vieron las necesidades de todos y empezaron a atender las necesidades de todos. Hasta el colmo que un día una diaconisa estaba haciendo parar el camión del gas. Y, hermana, ¿pero para qué es el gas? Tenemos gas domiciliario en la iglesia. No, es que el hermano Pedro necesita gas. Bien. Y cuando dijeron, perfecto, las diaconisas ya no, diáconos nomás. Y presupuesto es 1,000. Después del año, hermanos diáconos, ¿cómo hemos ayudado? Sí, hemos ayudado perfectamente, todos han sido abastecidos. ¿Y cuánto ustedes han invertido en el del presupuesto? 2 pesos. ¿Y cómo han hecho todo lo demás? Pues nadie tenía necesidades, nadie nos ha venido a decir nada, nadie se ha manifestado para nada, así que por lo tanto nadie ha recibido ayuda. Bien, volvimos nomás. No, que sean entre diáconos y diaconisas que hagan. Las mujeres pidiendo todo y los varones negando todo. Así es que se hizo un equilibrio. Y entonces sí se podía atender preferentemente las necesidades más urgentes. También en la iglesia se cuecen habas. Punto número 3, apariencias internas. ¿Qué importa? En 1 Corintios 11, 13 al 16. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una? Si quieres juzgar bien, hazlo considerando el contexto bíblico y cultural sobre el cual se escribieron cada uno de los versículos de la Biblia. Jamás trates de interpretar según tu parecer, criterio nuevo o apariencia según lo que dice el tiempo actual o las noticias, ¿sí? Sino velando con lo que dice toda la Biblia. Un versículo según todo el capítulo.
Todo el capítulo según todo el libro. Todo el libro según toda la Biblia. ¿Ya? Y este pasaje enseña que una mujer no debe llamar la atención al hablar del Señor en público, o cuando enseña en una clase bíblica, o cuando está orando. En 1 de Pedro 3:5 dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos, sino sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que al servir al Señor no se debe destacar el atractivo físico, porque eso puede desviar los pensamientos del sexo opuesto de la obra espiritual y acelerar el proceso de elevar o hundir a una persona. Pablo pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? La respuesta era no en ese tiempo, porque era una costumbre de las mujeres indecentes andar con la cabeza descubierta. Y Pablo acude a la naturaleza para hacer una observación cultural y propia de la época. ¿Acaso no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Es decir, eso está diciendo claramente, ¿es necesario que la mujer utilice velo? No. ¿Pues qué? Pues ya le ha dado el cabello largo. En el Antiguo Testamento, algunos varones se abstenían de varias cosas al hacer un voto. En el voto nazareo, por ejemplo, un hombre se consagraba a Dios, hacía ese voto dedicándose a Dios. Y entre las cosas que optaba era no cortarse el cabello. Y eso no era un signo de rebeldía. No significaba que decía, yo quiero ser diferente, o había una tendencia gay. No, eso indicaba que estaba dispuesto a sufrir vergüenza por amor y por compromiso a Dios. En ese tiempo, el cabello largo en los hombres era algo vergonzoso. Es un tema temporal y cultural. ¿Ya? Hoy todos tenemos libertad al estar unidos a Jesucristo. Así es que nadie que tenga hoy cabello largo, ni una mujer que tenga cabello corto, puede ser juzgada de mala manera. Ni las mujeres que tienen pelo largo van a ser alabadas en gran medida. Simple y llanamente es un tema cultural. El largo del cabello no importa. Lo que cuenta es el motivo que tiene la persona para adoptar una actitud de respeto. ¿Por qué quieres llevar el cabello largo? ¿O por qué las mujeres se cortan el pelo más corto? Reitero, las decisiones de los creyentes al respecto están en el marco de la libertad cristiana. Siempre que haya algo, que haya un propósito, ¿no es cierto? No es que a una mujer diga, ¿y por qué está tu cabello tan corto? Es que mi peluquera se ha distraído y estaba mirando la novela y... Tiene que haber una razón y un motivo para que eso suceda, ¿ya? En Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El apóstol dice que no es el largo, el tipo de corte de pelo, ni el estilo o la forma de vestir lo que tiene importancia. El uso del velo en la actualidad es muy discutido. Unas iglesias afirman que las mujeres cristianas deberían usarlo siempre. Y otros opinan que solo debe usarse en el culto. Y otros que ya no es necesario usar, que eso es una costumbre del Medio Oriente. Bueno, entrar en una discusión en cuanto a que si debe usarse o no el velo, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Durante muchos años los teólogos no se han logrado poner de acuerdo. ¿Ahora nosotros vamos a poner una nueva regla? No, ¿no es cierto? En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
El otro día he perdido miserablemente 2 minutos de mi tiempo, ¿no es cierto?, queriendo escucharlo a un pastor que estaba explicando por qué las mujeres no deben usar pantalón en el culto. 2 minutos he perdido miserablemente, ¿sí? Aunque la exposición era de 40, pero 2 minutos me ha aguantado mi paciencia. No había fundamento y solamente estaba queriendo encontrar en el Levítico y estaba queriendo encontrar en el Deuteronomio. Hay cosas más importantes en las cuales tenemos que centrar nuestra atención y no en que si la mujer lleva pantalón, pelo corto, pelo largo el varón. No sé, si algún varón entrara aquí con falda, ¿qué podríamos decir? Que de repente es su costumbre, ¿no? O tiene algo y necesita ventilación. Lo que sí importa, ¿no es cierto?, es que el hombre, en esta enseñanza, es que el hombre es la cabeza de la mujer y que debe saber amarla como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer debe aprender a vivir en sujeción a su esposo, vistiendo con decoro, y no como las mujeres indecentes de tiempo, sino como las que profesan piedad. Pero si alguien, dice Pablo, parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias del Señor. Entonces el apóstol espera que no haya contiendas por temas culturales en la iglesia. No sirven las discusiones por cuestiones vanas. He sido parte y he perdido también rápidamente la paciencia cuando se ponen a discutir en cosas pero banales dentro de las reuniones ministeriales, ¿ya? Y especialmente en las que soy de alguna manera responsable, pues me cuesta escucharlos mucho tiempo discutir sobre un tema y ya me han visto enojados en algunas circunstancias, algunos, por esperar que vuelvan y se reencaucen en el tema en el que estamos. Y no se distraigan haciendo analogía de cosas que no tienen nada que ver, apología de cosas teológicas que creen que saben y ni siquiera entienden por qué las han traído, ¿sí? Así que todo lo que deberías hacer aquí, dice, en el culto, debería ser en función a lo que Dios es un Dios de orden, de respeto, de amor. Por lo tanto, eso es lo que tú tienes que ejercer cuando estés aquí en el culto, ¿ya? La iglesia no está para establecer reglas en relación al asunto de la ropa de las mujeres o el cabello de los hombres. Lo que verdaderamente importa es el interior de la persona. Y figurativamente hablando, desde un punto de vista espiritual, la vieja naturaleza humana es la que necesita un buen corte de cabello y un manto de justicia. Pero si tú estás revestido por el manto de la justicia de Cristo, y si tu naturaleza humana está bajo control del Espíritu Santo, pues esa condición espiritual va a determinar tu apariencia exterior. Así es que, a partir de ahora siéntanse todos ustedes amenazados, que cuando vengan bien guachafos, ¿no es cierto?, yo voy a saber cómo está su espiritualidad, ¿ya? Cuando vengan bien como ordinarios, hombres y mujeres, yo voy a saber qué tal está su conocimiento del Señor. Porque eso es lo que me están mostrando, ¿sí? En Gálatas 3, 23 al 27, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Nuevamente el corte de pelo, el estilo de ropa, no tiene relevancia, excepto la del buen gusto, la comodidad, la sobriedad o la elegancia. Simplemente cuenta lo que es más adecuado. ¿Para qué? Para que la proclamación del Evangelio entre los no creyentes no sea obstaculizada por cuestiones secundarias. Que nadie te vea a ti como un mal ejemplo cuando estés hablándoles a otros de Cristo. Que no tengan nada de qué
cuestionarte en las cosas de la apariencia, ¿ya? Debes recordar que tu libertad cristiana se centra en la necesidad de pensar en el bien de los demás. El otro día, yo que a veces ando en algunas cosas ocioso durante poco tiempo, mientras esperaba, estaba en el subsuelo del mercado, ¿no es cierto? Y dije, a ver, si el Señor me regalara un nuevo auto, ¿cuál sería? Y entonces he empezado a ir por todo lado, caminando, como era un garaje, entonces caminaba, miraba, sin codiciar, no he impuesto las manos a ninguno para que no se interprete mal, pero he ido mirando y decía, y cuando llego a mi Brasil le digo, esta es. ¿Sabes por qué? Porque entra la silla de ruedas. En el asiento de atrás no tengo que reclinarlo y ahí entran 3 personas. Y en el asiento de adelante entran 2. Y si no queremos incomodarnos, como en Trufi, vamos 3. No hay lío. Entonces creo que es el auto ideal para mí. No necesito codiciar ningún otro tipo de auto. Muy grande no va a entrar en mi garaje, muy grande, mucho lío. Es tan grande, no tiene ni maletera. Ninguno era bueno. Así es que estoy feliz con lo que el Señor me dio. Porque esa es la manera en la que uno debe vivir esta vida. Teniendo gozo con lo que tienes, con lo que Él te ha dado. Que me da dolores de cabeza, que a veces se para. Sí, pero ¿quién no hace renegar a otro? ¿No es? Que mi auto me haga renegar un poco, no importa. Ni siquiera es mío. Está a nombre de la Marley. Así es que yo estoy feliz. ¿No es cierto? Debes recordar, ¿no es cierto?, que tu libertad cristiana se centra en la necesidad de pensar en el bien de los demás, no en el tuyo. No en cómo te sientes tú más cómodo, más tranquilo, más aireado, no. ¿Cómo hago para que los demás estén mejor? En tener amor hacia los que están en crecimiento espiritual, hacia la madurez, evitando ofenderles, y en ser efectivo con tu testimonio cristiano a los que están alejados de Dios. No los martirices con su vida. Ya suficiente tienen con su pecado. Por eso, persevera en los principios que buscan lograr que tu conducta traiga honra y gloria al nombre de Dios. Porque lo importante es el aspecto interior. Y sabemos que Dios ve y conoce los rincones más íntimos de tu ser. En Marcos 2:8 dice, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? El Señor Jesús está presente en tu vida todo el tiempo. Y a cada momento Él te debe estar haciendo, como lo hace conmigo, esta pregunta. ¿Por qué tienes ese deseo en tu corazón? ¿Por qué anhelas eso? ¿Qué te pasa para querer eso más? ¿Qué pasa contigo para que no organices tus pensamientos según mi palabra? Su mirada atraviesa todas las apariencias humanas y ante sus ojos nada puede ocultarse. Por ello, puedo rogarte que te dejes examinar por el Señor y quizás te puedas identificar con las palabras del Salmo 139, versos 23 al 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Alguien quiere decir amén? Es amén. Concluimos. Estamos viviendo en un tiempo en que las buenas costumbres se han abandonado, ya no es bien visto que el hombre y la mujer sean iguales y diferentes a la vez como el Señor nos ha creado. El amor, la ternura y el respeto construyen una relación sana y duradera. Así es que mujeres no demanden menos y varones no ofrezcan lo que no van a poder dar.
En la iglesia no tienen cabida las discusiones por cosas banales, por modas, por formas, por apariencias. El crecimiento espiritual del pueblo evangélico demanda mayor dedicación al estudio de las Escrituras y al discipulado. Por lo tanto, si no estás en ningún grupo en el que se está estudiando la Escritura, ni estás en el grupo del discipulado, te ruego, ya nomás esta semana no dejes pasar e inscríbete a uno de ellos. Encuentra sentido a la vida que el Señor te ha dado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y cree que todo lo que Dios ha prometido a su pueblo ya se está cumpliendo. Que haya paz en tu vida. Que Dios bendiga todo lo que hagas esta semana. Y es una hermosa semana porque empieza con un recordatorio formidable que el Señor mismo nos ha dado. Y nos ha pedido que nosotros seamos partícipes, porque Él nos ha dado la oportunidad, nos ha regalado la forma de poder honrarlo y poder estar a tono con lo que Él quiere. Y esa es la celebración de la Santa Cena. Pero para estar a tono con esto, también nos pide que tengamos un poquito de tiempo para analizar cómo está nuestra vida en relación con Él, para que podamos comprender plenamente lo que Él está haciendo. Y para eso podemos tomar un tiempo corto en reconocer nuestra situación espiritual. Es decir, saber reconocer que hay algún pecado que está incomodando mi buena comunión con el Señor. Vamos a tomar unos cuantos segundos para que personalmente cada uno de ustedes le pida perdón al Señor por los pecados cometidos. Señor, queremos presentarnos delante de ti sin mancha. Queremos honrarte, Padre. Queremos que este tiempo de la Santa Cena sea verdaderamente un tiempo maravilloso para compartir en familia, para recordar el sacrificio perfecto de Cristo, para no dejar pasar este momento maravilloso que tú nos das como único. Pero te pedimos perdón, Señor, porque no siempre estamos haciendo lo que a ti te agrada, no siempre hacemos las cosas como tú mandas y no todo el tiempo, Señor, nos estamos comportando como hijos tuyos. Límpianos, Señor, de esta maldad. Lávanos, Señor, y no nos permitas vivir una vida religiosa, sino concédenos la gracia de disfrutar de tu ministerio, Señor, de tu forma en la que nos estás tratando cada día. Gracias, Padre, porque nos limpias de todo pecado. Y nos haces recuerdo a través de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 27 al 29, que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, nos vamos a examinar cada momento, cada uno de nosotros, y hoy especialmente, para que al comer el pan o beber la copa, no lo hagamos discerniendo correctamente para no comer y beber juicio contra nosotros mismos. Y te agradecemos, Padre, porque tú nos das la oportunidad de estar limpios delante de ti por la obra de Jesucristo en la cruz. Amén.